Seguimos con las catequesis del Papa León XIV, pero ahora ya él terminó en diciembre la serie que estábamos nosotros siguiendo sobre Jesús, la pasión, la resurrección, etc. Y ahora comenzó en enero, la que hoy vamos a comenzar, miércoles 7 de enero, comenzó las catequesis con otro tema, que es muy importante y que nos sirve para nuestra vida cristiana, para nuestra formación, ¿de acuerdo? El tema que va a coger el Papa León XIV es lo que se llama, ahora lo explicamos, lo hemos escuchado alguna vez, el Concilio Vaticano II. La Iglesia, a lo largo de todos los siglos, desde los primeros siglos, para resolver algunas cuestiones, algunos problemas, o para repasar alguna doctrina, se reunía, y esa reunión se llamaba concilio. Estaba el Papa, obispos, sacerdotes, teólogos, etcétera, para resolver algunas cuestiones. Hay muchos concilios, a lo largo de la historia hay muchos concilios, también en España hay algún concilio. Bien, pues en el siglo XX, entre los años 60 y 65, 1960-1965, hubo un concilio en Roma, en el Vaticano, que se llamó el Concilio Vaticano II, porque previamente, un siglo anteriormente, había habido un Concilio Vaticano I, ¿de acuerdo? Ha sido en varios lugares, pero estos eran en el Vaticano, en Roma. Los obispos se reúnen con el Papa en el concilio y de esas reuniones tratan algunos temas, lo que creen que es más importante para la Iglesia y para el mundo en ese momento de la historia. Y después ya ven que son varios años de reuniones, de reflexión, siempre con la luz del Espíritu Santo. Es lo que han pensado, lo dejan plasmado en unos documentos, ¿de acuerdo? En concreto, en el Concilio Vaticano II fueron 16 documentos, ¿de acuerdo? Que era lo que el Señor estaba pidiendo para la Iglesia y para el mundo en ese momento. Podremos decir, madre mía, si es hoy, parece que ya sea hace siglos, ¿verdad? Los años 60 del siglo pasado. Parece que sea muchísima más distancia, pero realmente la Iglesia, que no tiene prisa, porque nosotros vamos con el Señor y al ritmo de Dios, la Iglesia, para la Iglesia 60, 70 años no es mucho. De hecho, los concilios es como que lo que el concilio va diciendo, como que se va acogiendo por la Iglesia con el tiempo, a veces con mucho tiempo, a veces con siglos, y no pasa nada, ¿de acuerdo? Por tanto, el Papa va a coger en estas catequesis ese concilio y va a coger los documentos y los va a ir explicando, ¿de acuerdo? Esto, vuelvo a decir, las catequesis están publicadas en Internet y el Concilio Vaticano II también. Entonces, Concilio Vaticano II, el libro también existe, donde están todos los documentos, ¿de acuerdo? Son documentos que son muy actuales y muy bonitos de leer y no son complejos, Van a tratar sobre la Iglesia, sobre la liturgia, la palabra de Dios, la educación, el sacerdocio, los laicos, la familia, un montón de temas, medios de comunicación, un montón de temas, ¿de acuerdo? Son interesantes. Digo, nosotros vamos a seguir al Papa, que los va a ir siguiendo, y esto nos va a hacer comprender y conocer más el pensamiento de la Iglesia, que es muy interesante y muy necesario, ¿de acuerdo? De hecho, nosotros, el Papa lo va a decir en esta catequesis, nosotros ya somos todos posconciliares. Aquí alguien nació antes del año 60, 65, por ahí, ¿vale? Pero ya nos hemos educado en el posconcilio. De hecho, los papas, San Juan Pablo II, Benedicto XVI, fueron papas que estuvieron en el concilio. Ya después, Papa Francisco ya no estuvo en el concilio. Hoy el Papa León tampoco estuvo en el concilio. Es como una nueva generación, ¿de acuerdo? Y el Papa dice, como somos una nueva generación, vamos a volver a releer los textos. Vamos a volver a releer lo que el Espíritu dijo a la Iglesia y nos sigue diciendo a la Iglesia hoy en día. Mirad, el Papa va a hacer referencia siempre a los textos. Esto es muy importante en la Iglesia. Más hoy, cuando todo el mundo dice, se dice,
han dicho, se cuenta. ¿Cuántas noticias tenemos de se dice, han dicho o se cuenta? También en la Iglesia. Entonces, lo importante, a veces, yo leo muchas veces noticias, ¿verdad? El Papa ha dicho. No, vamos a ver qué ha dicho el Papa. Como está publicado, tú vete, esto tiene que ser un ejercicio nuestro. Primero, tendría que ser de todo el mundo, contrastar las noticias, pero de los cristianos especialmente, porque es un ejercicio de honestidad intelectual. Es decir, el Papa ha dicho, no, vamos a leer lo que ha dicho el Papa. Tal obispo, vamos a leer, porque si no será siempre, los medios de comunicación sabemos que son tendenciosos y que muchas veces van a buscar el titular y no responde a lo que se dijo. Con el concilio sucedió esto. Una vez acabado el concilio, se empezó a decir muchas veces lo que se ha dicho. Se aludía a lo que se llamaba el espíritu del concilio y no se hacía caso de lo que estaba escrito y se hicieron verdaderas burradas, verdaderas burradas, ¿de acuerdo? Porque no se leía el concilio, era de oídas. Me han dicho que hay que reformar esto. No, ¿qué ha dicho el documento? Véalo, porque lo que dijeron los obispos que allí estuvieron lo dejaron plasmado. Además, cada texto le daban 1000 vueltas. No era un texto, no, 1000 vueltas, algunos los quitaban enteros, otros los renovaban. Es decir, no, es un trabajo para dejar escrito para la historia lo que ahí se dijo de verdad, ¿no? Entonces, es importante volver, ¿qué dijo? No me han dicho, sino ¿qué dijo?, ¿no? Hoy sigue sucediendo, pero ya digo, ya no quedan casi teólogos de aquella época ya digo, se cometieron verdaderas burradas, en muchos ámbitos. Por eso el Papa dice, vamos a volver de nuevo a esto. Dice él, no lo hacemos de oídas o de interpretaciones que se han dado, sino releyendo sus documentos. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Esto es una tarea muy importante. Esto, porque a veces podemos creer cosas que no cree la Iglesia, o pensar en épocas en las que la Iglesia no está pensando, ¿de acuerdo? Esto se da muchas veces, no de oídas, sino lo que se dijo. Porque además, dice el Papa, mirad, y esto ya nos va sirviendo para nuestra vida, ¿qué sucedió en el concilio? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuáles fueron las grandes ideas? Vamos, nada raro. Se redescubrió el rostro de Dios como Padre. Para nosotros esto es, pues lo tenemos como tan normal. Cuidado. La Iglesia vio que quizá ya hacia esa época la catequesis, las predicaciones, no estaban hablando de Dios como Padre. No estaban hablando del misterio de la Trinidad. Nosotros ya lo vemos como hecho. Hemos hecho en la catequesis que los libros de catequesis, le hablamos a los niños, Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Llega un momento en que no es así. La predicación muchas veces de la Iglesia se había convertido en lo que hemos dicho hoy. Muchas veces eran normatividades morales. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer lo otro. No. Se redescubrió el rostro de Dios como Padre, que nos llama en su Hijo a ser sus hijos. La Iglesia se miraba en aquella época, siglo XX y un poquito antes también, se miraba como una institución. Está en el mundo, hay otras instituciones, y se miraba más el aspecto institucional. El concilio va a mirar la Iglesia y va a decir, no, la Iglesia no es una institución como otra cualquiera. La Iglesia va a decir así, un documento, lo veremos, dice, es como un sacramento. La Iglesia está unida a Cristo. Es como la luna que refleja el sol y refleja a Cristo y está hecha para llevar a Cristo a la humanidad, no solo para ser una institución, simplemente. Es un sacramento de unidad. Bueno, hay una reforma también de la liturgia. Esto generó muchos problemas. Una reforma de la liturgia, de las celebraciones, ¿de acuerdo? Generó muchos problemas. Porque algunos lo entendían de una manera, pero lo que quiso el concilio, dice el Papa, fue poner en el centro lo que decíamos el otro día, el misterio pascual de Cristo. Y que la gente, que los laicos, todos, pudiéramos, esa palabra, participar en la misa. Que ya dijimos una vez, y lo vamos a recuperar, que no es hacer cosas, no es leer o pasar la bandeja. No. Porque siendo así, participaba más en la misa, se entendía el sacerdote. Los demás éramos como espectadores. No. El concilio va a reflexionar y va a decir, no es así. Todos participamos del misterio de Cristo, todos. Cada uno desde su vocación, pero todos. No es más importante el presbítero, el sacerdote, que el laico, que el obispo. No, esto no va así.
Eso lo dijo el concilio, ¿de acuerdo? Se reflexionó sobre esto, porque sí que estaba puesto así. Incluso se llegaba a pensar, y mirad que esto queda hoy todavía, se llegaba a pensar que la Iglesia, cuando se hablaba de la Iglesia, era que la Iglesia eran los obispos, el Papa, pero que el laico no era Iglesia. Y el concilio va a decir, esto no es así. Que nos hace Iglesia es el bautismo, y el bautismo es el sacramento que nos constituye a todos en Iglesia. No es más Iglesia el Papa que cualquiera de nosotros. Esto, cuidado, que a veces hoy sigue estando así, A veces sigue estando así. Y el concilio no dijo eso, lo cambió. Lo cambió. El concilio no cambió la doctrina, sino que empezó a reflexionar en lo que la Iglesia había creído toda la vida. Y vio que se habían cogido muchas cosas que no eran importantes. Es como el que se va cargando cosas y al final no puede caminar, pero todas esas cosas le sobran. Ellos vieron que la Iglesia muchas veces se había cargado durante los siglos de muchas cosas que estaban oscureciendo el centro, que es Cristo, ¿no? Bueno, también se decidió, son grandes temas que vamos a ver, el diálogo con el mundo, porque la Iglesia existe para anunciar a Cristo al mundo. Muchas veces había sucedido el encerrarse en uno mismo, y esa no es la mentalidad de Dios, ¿no? Dice el Papa León XIV, cita a un obispo que hubo en el concilio, que luego fue el futuro Papa Juan Pablo I, San Juan Pablo I. Dijo él, en el concilio, él era uno de los obispos que estaba allí, dijo: existe, como siempre, la necesidad de realizar no tanto organismos o métodos o estructuras, dice, sino santidad más profunda y extensa. O sea, él, que era un obispo que estaba en ese momento en el concilio, dice, no tenemos que renovar las estructuras, no tenemos que hacer nuevos métodos, no tenemos que buscar, no, todo eso pasa. Y en el siglo I eran unas estructuras, en el siglo V otras, siglo XIV otras. Dice, lo que Dios nos llama hoy, y esto es también para nosotros hoy, y eso es lo que buscó el concilio, dice, santidad más profunda y extensa. O sea, esto es lo que nos va a pedir Dios y esto es lo que Dios quiere para nosotros. ¿De acuerdo? El concilio fue un concilio de la santidad. Pero ya digo, se malentendió de muchas maneras. Papa Francisco nos decía, y esto también es para nuestra vida, había que volver a dar la primacía a Dios, es decir, el primer lugar. No era tanto si ponemos el banquito de esta manera o de esta, o de este color del otro. Eso hace falta, pero eso no es lo esencial. Lo esencial en la Eucaristía es el centro, el misterio de Cristo, ¿no? Volver a dar la primacía a Dios, en nuestra vida también. No tanto lo que hago, sino lo que es Dios conmigo. Decía el Papa Francisco, volver a dar la primacía a Dios, a lo esencial, a una Iglesia que esté loca de amor por su Señor y por todos los hombres que Él ama. Esto es lo que quería el concilio, volver a la santidad de todos los miembros de la Iglesia, todos, que Dios fuera el primero, ¿de acuerdo? Y que la Iglesia estuviera loca de amor por el Señor y por la humanidad a la que Dios quería salvar, ¿no? Es decir, este es el corazón del concilio. Y esto se va a desarrollar en muchos puntos. Pero mirad que ya de esto nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida. Y vamos terminando. Hoy, en esta primera introducción, el Papa ya en la siguiente, la catequesis de hace 2 semanas, ya empezará con un documento del concilio, pero nos sirve esta introducción para decir, primero, ¿de acuerdo? Nosotros somos la Iglesia de ese concilio. Somos la Iglesia de ese concilio, por tanto tenemos que conocerlo. ¿Qué dijo Dios a toda la Iglesia para el mundo en ese momento de la historia? Vuelvo a decir que los textos no son ni con lenguajes raros, al contrario, son textos que se pueden leer para meditar, están muy bonitos, Segundo, nosotros, mis queridos amigos, aquí en la parroquia, en nuestra vida cristiana, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la santidad. Algo tan obvio. Esto es lo que tenemos que buscar. Yo lo medito, ¿no? Es decir, cuando estaba meditando, esto es un volver siempre a la fuente. Bueno, Señor, yo soy sacerdote. ¿Cuál es mi misión? Buscar la santidad. Soy bautizado antes que sacerdote. Buscar la santidad. Y aquí, Señor, en esta parroquia, ¿qué tengo que hacer? Renovar estructuras,
renovar métodos, renovar organismos o buscar y ofrecer la santidad de Dios para toda la parroquia. Este es el centro. No digo que no haya que hacer lo otro, pero ¿cuál es el centro? Porque como perdamos el centro, yo digo, a mí me ha servido personalmente empezar estas catequesis de nuevo. ¿Por qué? Porque me lleva al centro a decir, Juan Miguel, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres en la Iglesia? ¿Tú quién eres para Dios? ¿Y cuál es tu misión prioritaria? Porque ya digo, 1000 cosas se pueden adherir y entonces no vives lo que eres, no vives quién eres y por tanto no hay fecundidad, ¿de acuerdo? Entonces, igual podríamos decirlo cada uno de nosotros. En la Iglesia, ¿para qué nos ha puesto Dios en la Iglesia? Para ser santos, nada más y nada menos, para ser santos, ¿no? ¿Cómo puedo yo colaborar mejor? Imaginaos que yo dijera, ¿cómo puedes colaborar tú mejor en la parroquia? Pues mire usted, yo leo la lectura, yo puedo limpiar. No, la mejor colaboración que tú puedes hacer en la parroquia, la primera colaboración es ser santo. Es decir, buscar a Dios, amar a Dios, dejarte amar por Dios. Esa es la primera colaboración que yo necesito de ustedes, que la Iglesia necesita de cada uno de nosotros. Ser santos. La Iglesia es una escuela de santidad. La parroquia ha de ser una fuente de santidad. Y a partir de ahí, pues, ya el Señor nos inspirará. Pues yo quiero leer, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, vale. Pero lo primero es la santidad de los fieles. Si yo no busco eso, ¿qué estoy buscando? ¿De acuerdo? Si no busco eso, ¿qué estoy buscando? Es que esta persona es una catequista, un catequista espectacular. Los niños, vamos, todos le hacen caso, le obedecen, tal. ¿Es santo esa persona? No, esa persona no va a misa. Esa persona no busca a Dios. Esa persona no vive las fuentes de la gracia. Oye, una maravilla. Pues mire usted, no. No, porque esto no va de métodos, de estructuras. Esto va de santidad, ¿no? De santidad. Y lo otro en favor de eso. Si no, no hay nada, ¿no? Y tercer punto, por tanto, podríamos preguntarlo, ¿no? Es decir, mi vida cristiana, a lo que Dios nos llamó a cada uno de nosotros, independientemente de lo que se haya ido pegando a lo largo de la historia, de nuestra historia personal. Tú estás en el mundo y en la historia para ser santo, para ser hijo de Dios en plenitud y para vivir en plenitud su amor. Para eso estamos en el mundo. Nos pondrá el Señor en un sitio, en otro, pero donde nos ponga, esa es nuestra misión. ¿De acuerdo? Y tercero, para nuestra vida también, como hemos dicho, recordar esto, volver a dar la primacía a Dios. ¿Es Dios lo primero en mi vida? ¿Lo primero en mi pensamiento, en mi acción, en mi vida, en mis sentimientos, en todo? ¿Es Dios lo primero? Devolver la primacía a Dios. ¿De acuerdo? Es decir, es lo mejor que podemos vivir y ofrecer. Aquí no somos una facultad de psicología para ofrecer psicología a las personas. No, pues alguno puede... A veces se dice, este tiene mucha psicología. Bueno, bien, pero no buscamos eso en la Iglesia. ¿Qué tenemos que vivir y dar a los demás? A Dios. Salió una noticia hoy que se estaban sorprendiendo algunos que en lo de los accidentes estos de los trenes le ponían el micrófono a la gente y la gente decía, pues gracias a Dios, pues mire, yo iba rezando el rosario, pues pedimos a Dios por estos, y eso era como que molestaba a algunos. Bueno, pues es bonito y he visto que, y me ha gustado que ha salido, no con las noticias oficiales, pero sí que había un grupo de sacerdotes, de cristianos, parroquias, que habían abierto sus puertas, no solo para que atender a los heridos, sino para dar esperanza. Esa es nuestra misión, dar a Dios, dar a Dios. Los médicos harán su tarea, el enfermero hará su tarea, el abogado, pero nosotros, ¿para qué estamos? Para vivir y dar a Dios. Qué hermoso es esto, ¿de acuerdo? Qué hermoso es esto, y lo que el mundo necesita es eso. No nos equivoquemos, no hay otra cosa. Volver a lo esencial, a lo esencial. Esto es importantísimo, ¿eh? El cristiano es el hombre, la mujer de lo esencial. Mire usted, es que la planta es más bonita, más fea. Si te pasas la misa mirando la planta, el cura también lo pasa, ¿eh? Si te pasas la misa mirando la planta, esto no va. La planta puede estar mejor o peor o regular, intentaremos que esté más bonita. Pero el centro no es la planta. ¿Entendemos? Pero nos pasa a mí también, a nosotros también. Yo puedo tener en mi mente, madre mía, no he preparado esta hoja, no he preparado esto, y estoy celebrando la misa y no estar en lo que estoy. En lo esencial. Volver a lo esencial. Somos las personas que hemos descubierto que Dios es el principio de todo.
que Dios está con nosotros, que somos personas, hombres y mujeres de lo esencial, de lo esencial. Y fijaos, y tercero, el Papa lo expresa con esa palabra, ¿no?, que tiene el Papa Francisco, que a mí me gustaba mucho, ¿no? Dice, una iglesia que esté loca de amor por el Señor. Claro, ¿a qué venimos a la parroquia? La parroquia existe para que estemos locos de amor por el Señor. No para que quedemos bien con el mundo, para que nos aplaudan, o para que ser muchos o pocos o regulares, que no. Para estar locos de amor por el Señor. Esto es lo mejor que nos puede pasar, lo mejor que podemos vivir y lo mejor que podemos ofrecer. Muchos, pocos, las puertas más bonitas, más calor, más frío, locos de amor por el Señor. Este es el objetivo. Vamos a pensar qué objetivo nos ponemos este año en la parroquia. Que esté todo mejor, más limpio, más... Bien, intentaremos que sea eso. A mí eso no me importa. Locos de amor por el Señor. Termino. Lo he dicho muchas veces y para mí es una responsabilidad muy grande. Miren ustedes, a mí el Señor, ¿saben qué me va a preguntar el día que me encuentre, el día que me muera cara a cara con Él? Ya me lo pregunta hoy, pero cara a cara ya no habrá vuelta atrás. ¿No me preguntará por mí? A mí el Señor me preguntará por ustedes. Y me dirá, ¿tu parroquia, después de tu paso por allí, quedó loca de amor por mí? ¿Quedó loca de amor por mí esa parroquia? ¿Quedaron más enamorados de mí? ¿Quedaron sabiendo que yo era lo primero? No, Señor, pero hombre, pintamos el techo que era una maravilla, ¿sabes, Señor? Y bueno, vamos allí, se podía comer en el suelo de limpio que estaba. Hombre, bien, sí estará bien, pero a mí el Señor no me preguntará eso. Tiene que estarlo, ¿no? Pero no me preguntará por eso. Es decir, por ustedes, por la vida de santidad de la parroquia, ¿no? Esto es lo fundamental. Vuelvo a decir, no es que lo demás no tenga que existir, pero si lo demás no está para esto, pues habrá una persona que dirá, pues mire, yo ayudo a leer. ¿Para qué? Para vivir la palabra de Dios y darla a los demás con locura de amor. Entonces, ya está. Yo quiero pasar la mopa, ¿vale? Pero ¿lo vas a hacer por amor a Dios? ¿Lo vas a hacer por locura de amor? Si no, sí, pues entonces hazlo. Yo soy el sacerdote. ¿Lo haces lo que haces por locura de amor por Dios? Sí, hazlo. Porque si no, no es esto, ¿no? Y se nota, mirad, no tenemos que hacer ni poner la cara sonriente, ni ser muy amables, ni ser nada de eso, no. Esto no va de educación. Si tú estás loco de amor por Dios, los demás lo van a notar. Y va a haber aquí un calor, no el del verano, sino un calor que la gente va a decir, yo quiero eso, ¿no? Bueno, vamos a pedir al Señor, vamos a pedir a la Santísima Virgen, ¿de acuerdo?, que nos dé la gracia de no solo volver a esto porque haya que conocerlo, que hay que hacerlo, ¿no?, sino volver a lo esencial también del concilio, a lo que Dios quiso decir a la Iglesia, a la humanidad, por medio de este acontecimiento que sucedió en el siglo pasado, pero que hoy es tan actual como lo que estamos viendo. Los temas vamos a ver que son súper actuales. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen, que interceda por nosotros ante el Señor, también para que este don del concilio, que en el fondo es el don de la santidad, sea una realidad en nuestra vida. Vamos a pedirle al Señor que nos enamore, que nos convirtamos en locos de amor por el Señor, allí donde el Señor nos ponga, nos pida hacer esto o lo otro, pero siempre locos de amor por Él. Como ella, la Virgen es una loca de amor de Dios, por Dios. Vamos a pedirle a ella que nos conceda este don. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.